buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, en el ambiente católico romano, como también en el ambiente evangélico cristiano, corren en boca de las personas tres conceptos muy conocidos y usados por todos, conceptos que probablemente usted también habrá oído y usado 1000 veces, y entonces nos ha parecido bien y necesario en el equipo del trabajo del Ministerio Tinajas aclarar en el día de hoy a nuestra audiencia como tema del programa. Hay tres conceptos que mucho se manejan a nivel popular. Esos tres conceptos que veremos hoy, que se usan a nivel eclesial y a nivel de la calle, son muy diferentes al verdadero concepto bíblico. A nivel bíblico, los tres conceptos que veremos hoy significan exactamente lo mismo, es decir, los tres son sinónimos, pero a nivel popular son totalmente mal empleados y totalmente diferentes al concepto bíblico. Estos tres temas que analizaremos hoy son: primero, el concepto de creyente; segundo, el concepto de cristiano; y en tercer lugar, el concepto de convertido. Así que, sin más dilación, entremos en materia analítico-expositiva. Entremos en el análisis y comentario del primer concepto, el concepto de creyente. Podemos decir con toda convicción, pero tristemente, que en el día de hoy cualquier persona se llama creyente, estimado oyente. Sí, ha oído bien, y usted sabe que esto es así. Hoy en día, con cualquier persona que usted se cruce, seguro que le podrá decir que es creyente, porque cualquiera que pertenezca a un grupo religioso se autoconsiderará creyente. Incluso también hay muchos otros que, decepcionados de la religión y aún fuera de ella, aún se siguen llamando creyentes. Es decir, el término creyente es un término hoy en día muy amplio, muy vago, muy indeterminado, como definiendo algo que no está claro y abarca a todo el mundo que cree en algo, sea doctrinalmente correcto o no correcto. Hoy en día cualquiera es creyente, estimado oyente, hasta usted es creyente, por eso está ahí escuchándonos. Ahora, ¿los hay creyentes en Dios? ¿Los hay creyentes en la religión? ¿Creyentes en la Biblia? ¿Creyentes en Jesucristo? ¿Creyentes en milagros? ¿Creyentes en la Virgen y en los santos? ¿Creyentes en líderes apostólicos? ¿Creyentes en el Papa? ¿Creyentes en que hay otra vida después de esta vida? Creyentes en 1000 cosas. Creyentes, creyentes, creyentes. Todo el mundo es creyente. Pero no son creyentes en lo que verdaderamente tienen que ser creyentes. El hombre por naturaleza es un ser creyente porque Dios ha puesto esa impronta en todo hombre. Pero todas estas variables que hemos dicho y más que hay de creyentes no son un correcto concepto del creyente bíblico. Ser creyente en Dios no es suficiente ni salva a nadie. Ser creyente en Jesucristo no es suficiente ni salva a nadie, por muy irreverente que parezca decirlo. Ser creyente en la oración de fe no salva a nadie. Ser creyente en un grupo religioso no salva a nadie. Y así podríamos seguir, etcétera y etcétera. Porque el concepto moderno de creyente del día de hoy es muy diferente al concepto bíblico de creyente, como ya hemos dicho muchas veces y lo repetiremos hasta el cansancio. En cambio, el verdadero concepto bíblico de creyente es el de aquella persona que ha creído el Evangelio. Ese es el verdadero creyente. Sí, ha oído bien. Así de sencillo. La Biblia muestra que solo es verdadero creyente el que ha creído el verdadero Evangelio. El resto no son verdaderos creyentes bíblicos, son religiosos. El errado creyente es el que simplemente cree en Dios.
simplemente cree en Jesucristo, simplemente cree en cualquier concepto religioso, simplemente cree en cualquier evangelio falso que le predican, simplemente cree en la iglesia, simplemente cree en la religión, aunque no la practique, simplemente cree en algún grupo denominacional, simplemente cree en algún líder mundial, o simplemente cree lo que le enseñaron por tradición sus padres. Todos esos son creyentes, pero, no son creyentes según el concepto bíblico neotestamentario. El verdadero creyente o falso creyente lo determina el creer o no creer el Evangelio de Jesús. Esa es la cuestión. Jesús mismo dijo: el que crea en el Evangelio se salvará. Por lo tanto, ahí lo tiene, estimado oyente. El verdadero creyente es el que ha creído el Evangelio del Señor del Evangelio y no cualquier otro Evangelio. No hay vuelta de hoja. El filtro para determinar si una persona es verdadero creyente o no es examinar en qué Evangelio ha creído. Si no pasa este filtro, será un falso creyente, así sea un pastor, pastora, líder, así sea máster en teología, así tenga años de vida religiosa. Si no tiene verdadero evangelio jurídico, ha perdido el tiempo, ha perdido la vida y se perderá en la vida eterna, porque no es un verdadero creyente bíblico. Siempre convergemos en el mismo punto, estimado oyente. La cosa es seria. El evangelio jurídico es lo que determina todas las cosas. Así que si usted o cualquier persona que nos escucha se llama creyente, sea del grupo que sea, pero no ha creído el verdadero evangelio jurídico dado por el Señor a los gentiles, esa persona es un errado creyente. Así de radical. Así sucede en el día de hoy con miles de creyentes. Por lo tanto, el verdadero creyente lo determina el verdadero evangelio. O dicho a la inversa, el verdadero evangelio determina el verdadero creyente. Y entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio para que seamos verdaderos creyentes, pastor? Pues se lo diremos al final del programa cuando terminemos de analizar los 3 conceptos de hoy. Tenga paciencia y síganos hasta el final del mensaje. Solo el verdadero evangelio jurídico y bíblico hace a una persona un verdadero creyente. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del segundo concepto, el concepto de cristiano. Al igual que con el concepto de creyentes, hoy en día todo el mundo se llama cristiano. Bien porque ha nacido en un país de tendencia cristiana, o bien por herencia religiosa cristiana, o bien por estar en alguna iglesia que se llama cristiana, o por herencia familiar, o simplemente por simpatía hacia el cristianismo. A ese se le llama cristiano. Hoy en día todo el mundo se llama cristiano y a todo se le llama cristiano. Desde un movimiento político como la democracia cristiana aquí en Europa, hay políticos cristianos, pasando por asociaciones cristianas, clubes cristianos, música y músicos cristianos, etcétera, etcétera. Todo es cristiano, pero nada es cristiano. ¿Me entiende, estimado oyente? Hoy en día hasta hay ladrones que se llaman cristianos, adúlteros que se llaman cristianos. Hay miles de parejas en unión libre que se llaman cristianas, pastores divorciados recasados que se llaman engañosamente cristianos. Hay pastoras que se llaman cristianas. Hay sicarios cristianos, hay mentirosos cristianos, mujeres sensuales que se llaman cristianas, hay estafadores, machistas, fornicarios, moralistas, etc. O sea, el ridículo más grande que hay en este mundo es llamarse cristiano sin tener nada que ver con Cristo y su evangelio verdadero. Ahora, sepa usted, estimado oyente, que lo que determina si uno es o no cristiano no es la iglesia donde va, no es la religión donde está, no es el país donde ha nacido, no es la herencia familiar que ha recibido, no es el pastor que usted sigue, no es leer la Biblia en griego, no es haber repetido una oración de fe, no es levantar la mano, no es aceptar a Jesús en el corazón, no es cumplir con las 4 leyes espirituales, no y 1000 veces no. Nada de eso lo hace cristiano.
sino que cristiano es solo el que se ha convertido por medio del evangelio jurídico de Cristo, evangelio dado a los gentiles. Todo el resto es falacia y no es cristiano ni cristianismo. El término cristiano es un término muy serio, estimado oyente, es un término radical. Y todo lo que vemos por ahí no es cristiano ni cristianismo, es engaño, es mundanalidad y pura religiosidad que ofende a Cristo y no tiene nada que ver con los principios, la ética, la doctrina, los valores y el evangelio de Cristo. Un cristiano debe ser como un pequeño Cristo, representando el carácter maduro de Cristo, la doctrina completa y correcta de Cristo, la conducta de Cristo y el evangelio de Cristo. Solo ese es un cristiano, el resto es mundano. Lo que determina si usted es cristiano o no es el evangelio jurídico de Cristo dado a los gentiles. Si usted no tiene el evangelio jurídico de Cristo, ni anda en las obras de Cristo, usted no es cristiano. Se pasa de mundano a cristiano por medio del evangelio de Cristo. Se pasa de religioso a cristiano por medio del evangelio de Cristo. Se pasa de perdido a cristiano por medio del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el centro del cristianismo verdadero. ¿Y cuál es el evangelio para ver si uno es cristiano o no, estimado pastor? Pues como hemos dicho, estimado oyente, lo veremos al final del programa. Pasemos ahora al análisis y comentario del tercer concepto de hoy, el concepto de convertido. Por todas estas razones anteriormente dichas sobre creyentes y cristianos, creemos que en el día de hoy también la palabra bíblica convertido debe ser filtrada por medio del Evangelio. Creemos también que la palabra convertido es la que mejor se ajusta para diferenciar y para catalogar hoy en día al auténtico cristiano y creyente, respecto del que es simplemente religioso, simpatizante o asistente a una iglesia. Porque un convertido implica no solo un título o doctrina correcta, sino que implica también un cambio de conducta, de carácter y de obras correctas. Por eso nos gusta usar tanto y mayormente el término bíblico convertido. Es la palabra que más usamos en el canal porque creemos que es la palabra que mejor se ajusta y que mejor define al verdadero creyente, al verdadero cristiano, o sea, al verdadero convertido. Un auténtico convertido tiene que tener tres cosas. Primero, el evangelio jurídico correcto. Segundo, el resto de doctrinas bíblicas todas correctas, como dice Juan 16:13. El Espíritu de Dios les guiará a toda la verdad. Y punto número 3, un auténtico convertido tiene que tener carácter bíblico, una conducta madura y obras correctas. Si una persona que se llame creyente, cristiano, convertido, no reúne estos tres requisitos bíblicos a la vez, corre el peligro de estar engañado o está engañado. El convertido tiene que tener esos tres elementos bíblicos imprescindibles. En conclusión, el verdadero filtro para determinar si una persona es verdadero creyente, un verdadero cristiano o un verdadero convertido es el Evangelio. Evangelio verdadero que luego producirá un verdadero cambio de vida para siempre. Así que preste atención, estimado oyente, porque hoy, nuevamente, como siempre hacemos, le expondremos el Evangelio verdadero y jurídico que tiene el poder de la resurrección para salvar y para cambiar una vida para siempre. Escuche bien esto. La Biblia presenta el mensaje de salvación que determina un verdadero creyente, un verdadero cristiano y un verdadero convertido, lo presenta como una cuestión jurídica. Y decimos esto, que es como una cuestión jurídica, porque el Evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Sí, ha oído bien. Mírelo y síganos en pantalla. Tome apuntes y síganos. En una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez.
En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, la palabra de Dios es la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, el pecado es infringir la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se hace justicia. En el Evangelio se revela, se muestra la justicia de Dios. En una sala de justicia hay un juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre si no se convierte es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio, lo que le espera al hombre si no se convierte es la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador es el fiscal. Y en una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así demostrado bíblicamente hablando, estimado oyente, que los elementos de la salvación en el Evangelio verdadero son netamente jurídicos. El argumento y la evidencia que le hemos dado es irrefutable. Todos esos elementos que le hemos dicho hoy y que usted tiene en pantalla son comunes a una sala de justicia y son los mismos elementos que tiene el Evangelio jurídico que siempre predicamos. Por lo tanto, así debe ser predicado el Evangelio a los hombres, desde el punto de vista jurídico. Muchos se asombran cuando escuchan nuestra tesis soteriológica de que la salvación y el Evangelio de salvación son como una cuestión jurídica. Sí, varias veces varias personas nos han escrito diciendo: Pastor, ¿qué es eso del Evangelio jurídico que ustedes predican? Hay gente que les ha resultado extraño lo que bíblicamente decimos, pero en realidad, lo que es extraño es que usted no sepa esto, estimado oyente, y que los supuestamente estudiosos pastores del día de hoy, cuando estudian las Escrituras, no sepan ni vean que el Evangelio de salvación es una cuestión jurídica. Eso es lo extraño. También es extraño que las personas que se congregan y dicen estudiar la Biblia no sepan esto. Está clarísimo en la Biblia que la salvación es como algo jurídico y se lo hemos demostrado contundentemente hace un momento. Por eso, en este Ministerio Tinajas, a lo largo de los años, hemos presentado siempre, y lo seguiremos haciendo, el Evangelio de salvación no de forma ritual, no de forma emocional, no de forma americana, no de forma religiosa, no de forma materialista, no de forma moralista, no de forma católica, no de forma calvinista, no de forma pentecostal, no de forma de cualquier secta, sino de forma jurídica, como debe ser, tal como usted mismo lo tiene delante con todas las evidencias versiculares irrefutables. Así que, dicho esto, el Evangelio verdadero jurídico, que lo hace usted un auténtico creyente, un auténtico cristiano y un auténtico convertido, consiste en presentar a los hombres estos elementos jurídicos que le hemos dicho, pero correctamente combinados en dos noticias también jurídicas. Primero, le presentamos al hombre la mala noticia jurídica, mostrándole al hombre que es jurídicamente culpable ante Dios, demostrándoselo por medio de las listas de pecados que hay en la Biblia. El hombre está justamente condenado a cadena perpetua por los delitos que comete ante Dios diariamente. Pero dentro de esa mala noticia, aún debemos decirle también al hombre que tiene enfrente nada más ni nada menos que a Dios, que es un juez implacable. Por lo tanto, Dios, al ser juez perfecto, no va a saltarse su justicia sobre usted, estimado oyente. No se engañe, sino que Dios debe aplicar su justicia sobre el hombre. Si Dios no aplica la justicia sobre el hombre, Dios sería un Dios injusto. Quítese de la cabeza que Dios es un Dios bonachón. Quítese de la cabeza de que Dios es un papaíto. Y créase que Dios es un Dios juez justo. Entonces, con todo esto dicho hasta ahora,
El hombre delincuente, frente a Dios juez, tiene un grave problema jurídico. ¿Y cuál es ese problema? Al hombre le espera el juicio, la justicia, el castigo a cadena perpetua. ¿Me va siguiendo, estimado oyente? Ahora, llegados hasta aquí, entonces la pregunta que se impone es: Pastor, entonces, ¿cómo librarse de esta situación terrible? Pues como hemos dicho, estimado oyente, sus pecados demandan justicia. Entonces, si la justicia merecida cae sobre usted cuando Dios le quita la vida, entonces le espera la cárcel eterna. Ah, pero si la justicia que usted y yo merecemos cae sobre otro, entonces empieza a verse esperanza de salvación antes de que Dios nos quite la vida. Hasta aquí con la mala noticia, pero síganos. Ahora, la segunda y buena noticia, también con elementos jurídicos, es precisamente que la justicia que usted y yo merecemos recibir de parte de Dios, el juez justo, esa justicia cayó sobre otro. Escuche bien ahora la buena noticia, o sea, el Evangelio. En la cruz, el Padre, el juez, en complicidad con el otro juez, el Espíritu Santo, descarga sobre su Hijo, inocente, la ira y la justicia divina que usted y yo merecemos recibir en la condenación eterna por nuestros delitos. ¿Me sigue? Entonces, cuando el Padre, el juez, castiga y mata a su Hijo, el inocente, en lugar del pecador, el delincuente, de esta manera Dios cancela la justicia divina que el hombre merece recibir en la condenación eterna. O sea, Dios queda así satisfecho. Entonces, pastor, a ver si lo entiendo bien. Usted dice que, si Cristo ya llevó la justicia que yo merecía recibir por las injusticias de mi vida, entonces, pastor, ¿ya estoy automáticamente perdonado? No, y 1000 veces no, estimado oyente. El universalismo no existe. Esa es una mala doctrina de los pastores y sacerdotes lobos del día de hoy. Sino que, preste atención un poco más, para que Dios perdone sus pecados y le salve de la cadena perpetua, Dios, el juez, manda a todo hombre que obedezca 2 condiciones jurídicas, como dice él en su ley en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, todo hombre para ser perdonado debe reconocer ante Dios el juez sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Esa es la primera condición que teológicamente hablando se llama arrepentimiento. Segundo, todo hombre debe reconocer también que merece recibir la justicia divina por sus delitos. Y todo hombre, a la vez, debe reconocer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esta es la segunda condición jurídica que usted debe creer. Entonces, cuando todo hombre de forma individual obedece estas 2 condiciones, ahí es cuando Dios lo declara jurídicamente perdonado, jurídicamente inocente ante él, y por lo tanto, ahora sí, el hombre es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero convertido, y ahora puede entrar en la gloria de Dios. Este es el mejor evangelio del mundo, estimado oyente. Todo evangelio que no es jurídico es falso. El evangelio jurídico es maravilloso. Ha sido diseñado en el cielo para hacer una raza de hombres diferentes. Verdaderos creyentes, verdaderos cristianos y verdaderos convertidos. ¡Aleluya! Así que, le invitamos, estimado oyente, a que hoy sea usted por primera vez en su vida un verdadero creyente, un verdadero cristiano y un verdadero convertido por medio del verdadero método de salvación, que no es la oración de fe, ni tampoco las 4 inventadas leyes americanas espirituales, ni tampoco el bautismo, ni ir a misa, ni la Eucaristía, ni aceptar a Jesús en el corazón, ni nada de eso. Así como los falsos pastores le invitan a pasar al frente, le invitan a levantar la mano y le invitan a hacer una errada oración de fe, nosotros, en cambio,
le invitamos a que obedezca hoy las dos condiciones del verdadero método bíblico de salvación que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Así que, le invitamos, vaya a su habitación, estimado oyente, cierre la puerta, descálcese en señal de reverencia ante Dios, póngase de rodillas y ahí, en sus palabras, reconozca sus pecados pasados uno a uno de forma concreta y abandone sus pecados presentes. Esa es la primera condición que Dios demanda a todo hombre. Segundo, reconozca que usted merece la justicia divina y apropiese, agárrese, haga suya. Extienda su mano como agarrando esa justicia que cayó hace 2000 años. Crea, reciba esa justicia que le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido este verdadero evangelio y este verdadero método por medio de las dos condiciones. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Estas dos condiciones son el verdadero método de salvación tomado del verdadero evangelio que hacen un verdadero creyente, un verdadero cristiano y un verdadero convertido. Y cuando este verdadero evangelio jurídico le salva, luego este verdadero evangelio le cambia verdaderamente la vida para siempre. Ahora sí, todo es verdadero. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el pequeño mensaje sencillo pero necesario del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios, reflexiones y demás, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, como siempre, este expositor bíblico Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.